Bueno, vamos a continuar entonces con la clase anterior donde dejamos. Habíamos empezado a ver dopado. Entonces la idea de dopado era eh, introducir una impureza dentro del silicio de manera de cambiarle la conductividad. Había dos opciones de hacer esto. La que habíamos visto en principio era poniendo un elemento de una columna a la derecha del silicio que tenía 5 electrones de valencia. Entonces, ¿qué era lo que sucedía? Que si ustedes ponían fósforo, por ejemplo, el átomo de fósforo tenía sus 4 electrones de valencia, los compartía con los átomos de silicio cercanos, pero le quedaba uno que no lo podía compartir con nadie. Y ese electrón estaba en condiciones de desplazarse por la estructura. Desde el punto de vista energético, lo que habíamos visto era que ese átomo de impureza que yo coloco queda un poquito por debajo del nivel mínimo de conducción. Es decir, solamente con un poquito de temperatura, ya el electrón, el quinto electrón que tiene el átomo de fósforo, pasa a la banda de conducción del silicio y se puede desplazar y generar corriente. Entonces, vamos a ver cómo uno puede ver cómo queda la conducción en ese caso. Entonces les voy a compartir otra pantalla. Ahí deberían estar viendo la tableta. Entonces, vamos a empezar con el dopado tipo N. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Nosotros tenemos el silicio. Acuérdense, el silicio es eléctricamente neutro. Es decir, tiene ρ igual a 0. Tiene la misma cantidad de protones que de electrones. No hay diferencia ahí. ¿Sí? Y uno lo que va a hacer es introducir un átomo, por ejemplo, fósforo, que también es eléctricamente neutro. ¿Sí? ¿Cuál es la dosis? Lo que se denomina dosis, bueno, vamos a llamarle ND. Esto es por impurezas donadoras, porque le donan un portador. Donadoras. Y esto lo vamos a medir en cantidad de átomos por centímetro cúbico. Todo siempre es por centímetro cúbico acá, ¿sí? Obviamente, si el silicio es neutro y el material que yo le estoy añadiendo, en este caso fósforo, también es neutro, el total, que es silicio dopado, va a seguir siendo neutro. ¿Sí? Es decir, que cuando ustedes cuentan las cargas, las positivas balancean todas las negativas. Lo que nosotros queremos crear es un desequilibrio en los portadores. Nosotros queremos aumentar los portadores, pero la carga total siempre va a ser 0. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Bueno, yo sé que mi átomo de fósforo, cuando yo lo ponga en la estructura cristalina, voy a tener mis átomos de silicio, y él con 4 se va a unir. Los vecinos del silicio le van a dar amablemente la mano, pero claro, el fósforo tiene uno más, ¿sí? Que se va a ir de viaje. Cuando este electrón se vaya de viaje y yo mire en esta región, díganme si ustedes si coinciden conmigo o no, pero el fósforo, que es eléctricamente neutro, si de repente se le fue un electrón, ¿con qué carga queda? ¿Positiva o negativa? Positivo. Positivo. Entonces, esto queda positivo. Esto se denomina ión.
¿Por qué? Porque la carga positiva que queda ahí, lo que se le fue el electrón. La carga positiva en exceso que le queda son los protones. Los protones están en el núcleo, eso no se le van a ir jamás. Entonces, esta carga positiva no se va a mover. Esa carga positiva queda fija. El electrón sí, se fue de viaje, pero la carga positiva que nosotros vemos que queda acá, esa queda fija y no se mueve. Entonces, ahora vamos a plantear la densidad de carga, ¿sí? Va a ser Q por. Entonces, ¿qué tenemos de densidad de carga? Bueno, tenemos por un lado los portadores negativos, menos N. Estos son electrones móviles, los que se andan dando vuelta. Tenemos los portadores positivos, llamémosle P. Y tenemos que sumar los iones. Yo sé que por cada átomo de fósforo que metí, tengo una carga positiva. Es decir, que tengo el mismo signo que P. Entonces acá va a venir Nd. ¿Sí? Y ustedes podrán pensar, pero cuando yo metí el fósforo, se me fue un electrón. Entonces, no debería ser que con ese átomo, con esa cantidad de Nd que yo introduzco, estoy haciendo que el N sea más grande igual a Nd. En realidad, el N lo estoy haciendo más grande, sí, es cierto. Pero yo no sé, cuando este electrón se va de acá, el electrón que se va a la estructura cristalina, después se va a ir encontrando con huecos y yo todavía no sé cuál va a ser la cantidad de N y de P. Entonces no le puedo sumar el electrón que se transforma en móvil. Lo que yo sí estoy seguro es que la carga que le quedó a este es positiva. Entonces, eso lo sumo con signo positivo a la cantidad de huecos que tenga y después con signo negativo tengo los electrones. Entonces, fíjense que esto me está diciendo, esto es igual a 0, porque la carga total tiene que ser neutra. Esto me está diciendo que N va a ser igual a P más Nd. ¿Sí? Acuérdense, lo habíamos dicho la vez pasada, en equilibrio térmico, el silicio intrínseco, es decir, sin dopar, silicio intrínseco, sin dopar, N era igual a P, era igual a Ni, era igual a 10 a la 10 portadores por centímetro cúbico. ¿Sí? Entonces, si yo quería cambiar las propiedades de conducción, lo que iba a hacer, a Nd lo iba a elegir entre típicamente 10 a la 12, 10 a la 13 y 10 a la 19. Este límite inferior está dado por la cantidad de impurezas que tiene sentido poner para crear una diferencia con respecto a lo que ya hay. Si yo ya tengo 10 a la 10 portadores, no tiene ningún sentido dopar con 10 a la 10. Tengo que doparlo con más. 2 órdenes de magnitud al menos. ¿Sí? Es decir, 10 a la 12. Y este otro extremo está dado por el límite de solubilidad. Límite de solubilidad. Si ustedes ponen más de 10 a la 19, los átomos de fósforo no se combinan con los de silicio, sino que se empiezan a combinar entre ellos. ¿Sí? Entonces, Nd va a ser un número que va a estar entre estos dos límites. Por otro lado, yo sé que N es igual a P más Nd. Fíjense que si yo partía en el silicio intrínseco N igual a P, y ahora a P le estoy sumando Nd, y eso tiene que ser igual a N, evidentemente N acá va a ser más grande que P, porque es igual a P más Nd. Como Nd va a ser, no sé, 10 a la 14 y 10 a la 15, pues el N va a tener que subir y el P se va a tener que achicar. Pero de esta ecuación yo no puedo saber cuánto valen N y P, porque ya no son Ni. Yo metí esos átomos de impureza y se me generaron electrones que se fueron a recombinar con los huecos que había
y necesito tener algo de información de esa recombinación para ver dónde queda el punto de equilibrio. Y eso lo saco de la ley de acción de masas que habíamos visto en la clase pasada. La ley de acción de masas, nosotros la habíamos despejado para el caso de equilibrio térmico y nos decía que N por P era igual a Ni cuadrado. ¿Sí? Esto valía en equilibrio térmico y silicio intrínseco, es decir, sin dopar. Ustedes pueden decir, y sigue valiendo porque ahora estoy dopando. No es lo mismo. Bueno, si ustedes no van más allá del límite de solubilidad, esta ecuación sigue siendo válida. Si ustedes le meten más fósforo que eso, esta ecuación ya deja de ser válida, pero si se mantienen en esos límites, esta ecuación sigue valiendo. Acuérdense, esta ecuación salía de considerar que la generación tenía que ser igual a la recombinación. Entonces, tengo dos ecuaciones con dos incógnitas, ¿sí? Entonces, tengo por un lado N es igual a P más ND, y por el otro lado tengo que N es igual a Ni cuadrado sobre P. Entonces, de estas dos ecuaciones, yo tengo que resolver. ¿Sí? Ok. Vamos a resolver. Esta es equivalente a P igual Ni cuadrado sobre N, cualquiera de las dos. Entonces vamos a reemplazar de la segunda en la primera para despejar N. N es igual a P, que es Ni cuadrado sobre N, más ND. ¿Sí? Multiplico por N, me va a quedar N cuadrado más, N cuadrado igual a Ni cuadrado más ND por N. ¿Sí? Paso todo para la izquierda, me queda N cuadrado menos ND por N menos Ni cuadrado igual a 0. ¿Sí? Entonces tengo que resolver eso. Si se acuerdan, eso se resolvía fácil haciendo Bhaskara, que era menos B, acá B es el término que acompaña a lo que multiplica a N, entonces me va a quedar ND más menos ND cuadrado, B cuadrado, menos 4 por A vale 1, por C vale menos Ni cuadrado, así que me va a quedar 4 Ni cuadrado, dividido 2. ¿Sí? Ok, me quedan dos raíces. Vamos a simplificarlo, porque esta fórmula exacta mucho no nos interesa, y vamos a poner el caso más común, que es que ND es bastante mayor que Ni. Ya si es 10 a la 12, que es el límite más bajo, ya es 100 veces más grande que Ni. Ni es 10 a la 10. ¿Sí? Acuérdense, Ni es 10 a la 10. Si hacemos eso, fíjense que ND cuadrado más 4Ni cuadrado lo puedo aproximar como ND cuadrado. ¿Sí? Entonces, me va a quedar N igual a ND más menos la raíz cuadrada de ND cuadrado, que es ND, dividido 2. Y esto tiene dos soluciones. Una es N igual a ND, la otra es N igual a 0. ¿Sí? ¿Por qué me da dos soluciones y qué quiere decir? Bueno, para eso nos vamos a ayudar de el gráfico que está en las transparencias, donde tenemos P, N, ¿sí? Y vamos a dibujar primero la hipérbola NP igual a Ni cuadrado. ¿Sí? Es N proporcional a 1 sobre P, es decir, es como 1 sobre X, pero es simétrica, también está en el tercer cuadrante. ¿Sí?
Y después, la otra recta es la del balance de cargas. Esta de acá. Entonces, N es igual a P más ND, es una recta que pasa por ahí. Esta es N es igual a N más ND más P. ¿Sí? Fíjense que cuando P vale 0, la ordenada es al origen vale ND, y este valor acá también es menos ND. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son las soluciones? Bueno, son los puntos donde estas son iguales. Una solución está ahí, la otra solución está ahí. Esta de acá de la izquierda la vamos a ignorar, porque en realidad no estamos considerando cantidades de electrones y huecos negativas, ¿sí? Así que esta parte que corresponde a valores negativos no nos interesa. Nos vamos a quedar con esta parte de acá, ¿sí? Y en esta parte de acá, fíjense que esa es la solución exacta. Esta es la solución exacta. Y cuando nosotros hacemos la aproximación, ¿cuánto nos da la solución? ND, que es este valor que está acá. Fíjense que cuanto más alto sea ND, esto sería NI, cuanto más grande sea ND con respecto a NI, más arriba estoy, más se pega la hipérbola 1 sobre P al eje, y más parecidos son estos dos valores de ND y la solución exacta. Por eso tiene sentido que cuando ND sea mucho más grande que NI, yo pueda decir que N va a ser igual a ND. ¿Sí? Si ND no es mucho más grande que NI, voy a tener que hacer las cuentas finitas, porque me va a dar un valor que ya no es parecido a ND. ¿Está claro? Ok, entonces saqué el valor de N. N es igual a ND, y a esto los voy a llamar los portadores mayoritarios. Ya ven que para el caso de dopado N, los portadores mayoritarios son los electrones. ¿Y cuánto vale P? Bueno, P, si quiero sacar P, lo tengo que sacar de esta otra ecuación que me había quedado. Entonces, P va a ser igual a N cuadrado sobre N, es decir, que va a ser igual a N cuadrado sobre ND. ¿Sí? Y estos son los portadores minoritarios, que son huecos. ¿Sí? Bien. Entonces vamos a hacer una tablita ahora para ver, vamos a suponer que le damos varios valores a ND. Vamos a ver en qué nos queda N y en qué nos queda P. Supongamos que ND es 10 a la 12. ¿Sí? N es aproximadamente igual a ND. Entonces, N va a ser 10 a la 12. ¿Cuánto va a valer P? P va a valer, es NI cuadrado, es 10 a la 10 al cuadrado, es 10 a la 20, dividido 10 a la 12. Eso es 10 a la 8. Acá nos va a quedar 10 a la 8. ¿Sí? Fíjense que dopé con 10 a la 12, dos órdenes de magnitud por encima de la concentración de portadores intrínsecos, y me llevé los electrones a 10 a la 12 y a los huecos los bajé a 10 a la 8. ¿Sí? Ya entre ellos dos
acabo de crear 4 órdenes de magnitud de diferencia, ¿sí? Si ponemos 10 a la 13, la cantidad de electrones va a ser 10 a la 13, y acá P va a ser 10 a la 20 dividido 10 a la 13, que es 10 a la 7. ¿Sí? Ahora ya tengo 6 órdenes de magnitud de diferencia. 10 a la 13 versus 10 a la 7. Puedo poner 10 a la 14. Electrones, me van a quedar 10 a la 14. Huecos, 10 a la 20 dividido 10 a la 14. Y esto me da 10 a la 6. Fíjense que los huecos ya los bajé a 1.000.000. Pasé de 10 a la 10, que tenía el silicio intrínseco sin dopar, a 10 a la 6, 1.000.000. Podemos seguir así, 10 a la 15, vamos a completar la tablita. 10 a la 16, 10 a la 17, 10 a la 18 y 10 a la 19. Para 10 a la 15 nos va a quedar 10 a la 15 y acá nos va a quedar 10 a la 20 dividido 10 a la 15 nos va a dar 10 a la 5. 10 a la 5. Para 10 a la 16 la cantidad de electrones portadores 10 a la 16 y huecos va a ser 10 a la 20 dividido 10 a la 16, 10 a la cuarta. Para 10 a la 17, electrones 10 a la 17, huecos 10 al cubo. Para 10 a la 18, electrones 10 a la 18, huecos 10 al cuadrado. Y para 10 a la 19, electrones 10 a la 19 y huecos 10. Fíjense que en el caso extremo me quedé sin huecos. Prácticamente me quedé sin huecos. Tener 10 huecos los bajé 9 órdenes de magnitud. De 10 a la 10 los bajé a 10 a la 9. ¿Sí? Ok. Eso es lo que sucede cuando tenemos el dopado N. Fíjense, vamos a cambiar de pantalla. Así les muestro. El gráfico. ¿Están viendo la pantalla ahí? Sí, se ve. Ok. Fíjense que acá tenemos esta es la línea, esta es la recta que corresponde a silicio intrínseco. N igual a P igual a Ni, que es 10 a la 10. ¿Sí? Sin dopar estamos ahí y el punto de intersección es este que estoy dibujando acá, entre esa recta y la roja, que es la hipérbola n igual ni cuadrado sobre p. Cuando hago un dopado tipo n, lo que estoy haciendo es, estoy empujando esa recta hacia arriba. ¿En cuánto? En nd. ¿Sí? La llevo para arriba en nd y ahora la solución obviamente se desplaza hacia arriba, ya no está más en n igual a ni igual a p, sino que se va más arriba. Si el nd es mucho más grande que ni, estos dos puntos se parecen mucho, ¿sí? Si yo esta recta la hago acá, esos dos puntos quedan muy cerquita y es válida esta aproximación que vimos. ¿Sí? Y por el otro lado, a medida que se hace más grande n, fíjense que el valor de P, supónganse que yo estoy en este punto que está marcado acá, el N subió a partir de su valor de Ni
intrínseco y el P se hizo más chico. Y cuanto más me pego yo al eje P igual a 0, al eje vertical, más chiquitito me queda P, más grande me queda E. Bien, entonces eso es lo que sucede cuando aplicamos impurezas del tipo N y podemos ver lo que sucede en cuanto a los niveles de energía en esta otra transparencia. Esto es densidad de estado. Fíjense que acá este es el eje de energía, ¿sí? Acá tenemos la banda de conducción y acá tenemos la banda de valencia. En el medio está la zona prohibida. Esto de acá es la zona prohibida. Ahí no tenemos estados posibles. Los estados están acá arriba, estados de electrones. Acá abajo, también otros estados. Las funciones de Fermi, y lo que sucede ahora es que el nivel de Fermi ya no está más en el medio de esta banda, que era este valor. Fíjense que a ese nivel de energía le vamos a poner E sub I, es la energía de Fermi para el caso intrínseco. Cuando el silicio no está dopado, eso está casi exactamente a la mitad. Cuando dopamos N, ese valor va hacia arriba, se desliza ligeramente hacia arriba, y ahora mis funciones de probabilidad, fíjense que quedan centradas alrededor de ese punto. Ya no están más centradas en el medio. Entonces, esa que señalé ahí, por ejemplo, es la función de densidad de huecos. Cuando la multiplico por la densidad de estados de huecos, me termina dando la cantidad de huecos que hay. Que como la función de Fermi ahora se fue para arriba, esto me va a quedar más chico que antes. Y cuando yo considere los electrones, la función de Fermi me queda de ese estilo, se me corrió más para arriba, o sea que esto ahora, esta parte es más grande, y en definitiva voy a ver que esta parte es más grande, tengo más N que P. De hecho, el N es aproximadamente ND, y el P es NI cuadrado sobre ND, que como ya fuimos viendo, conforme yo voy aumentando ND, eso se va haciendo cada vez más chico. ¿Sí? Bien, ¿hasta acá se entendió alguna pregunta? Sí, se entendió. Sí. ¿Todo ok? Sí, sí. Bien. Sí, todo ok. Todo ok. Perfecto. Entonces, eso es lo que sucede cuando el dopado es tipo N. Tengo impurezas con un electrón más y voy a aumentar dramáticamente, significativamente, la población de electrones y voy a disminuir también significativamente la población de huecos. ¿Sí? Los dispositivos que vamos a ver más adelante, que estén basados en silicio tipo N, su conducción va a ser mayoritariamente por electrones. ¿Sí? Y la conducción por huecos va a ser ínfima porque ustedes ya vieron el desbalance entre los electrones y los huecos es muy grande. Bien, y esa es una de las maneras en las que puedo dopar. La otra manera en la que puedo dopar es con un material tipo P. El material tipo P está en una columna a la izquierda del silicio, no muy lejos, y un ejemplo, por ejemplo, es boro. Boro es un elemento que ahora en su capa de valencia tiene 3 electrones.
Entonces, ¿qué sucede cuando yo pongo un elemento como boro en la estructura cristalina del silicio? Bueno, el boro se acomoda adentro de la estructura y tiene 3 electrones, con lo cual hace 3 enlaces covalentes, ¿sí? Y el cuarto como que queda huérfano. Entonces, ¿qué puede pasar ahí? Bueno, eso obviamente que uno lo ve como un lugar que se podría llenar. De hecho, este electrón, por ejemplo, que está en ese enlace, podría decidir que se mueve ahí y entonces desaparece de acá. ¿Sí? Y después podría suceder que el electrón que está acá decide saltar hacia ahí y desaparecer de ahí. Entonces, efectivamente, lo que estoy haciendo yo cuando pongo un átomo de boro es forzar un hueco. Antes forzaba con el material tipo N, estaba forzando un electrón. Con el material tipo P ahora, estoy forzando un hueco. Cuando acá viene un electrón y se acomoda en esta vacancia que dejó el átomo de boro, fíjense que si ahora uno lo mira de lejos, ¿con qué carga me queda eso? Supónganse que yo tuviera un dispositivo que puede ver la carga neta en un área de silicio. ¿Con qué carga me quedaría eso? Carga negativa no quedaría. Me quedaría negativa. ¿Por qué negativa? Porque el boro estaba perfectamente neutro y lo pueden ver de dos maneras. O se le fue el hueco o le vino un electrón. De cualquiera de las dos maneras que lo vean, la carga neta que le queda es negativa. ¿Sí? Entonces, este es el proceso análogo al del dopado tipo N, pero todo al revés con huecos. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, si yo lo miro desde el punto de vista energético, acá tengo la banda de conducción, aquí abajo tengo la banda de valencia, y esa impureza me queda ligeramente por encima del límite superior de la banda de valencia. Es decir que de aquí yo puede pasar un hueco a la banda de valencia a temperatura ambiente, ¿sí? Y ese hueco puede estar disponible para conducción. De vuelta, acuérdense, el hueco, si bien el hueco es la falta de un electrón en realidad, no hay una partícula que uno la pueda llamar hueco, es simplemente que hay un electrón que debería estar ahí, no está, y yo veo esa falta y la caracterizo como una partícula. Vamos a hacer una abstracción y la vamos a considerar en todo sentido igual a un electrón. Entonces, a partir de ahora no vamos a hacer más diferencia entre que el electrón es una cosa de verdad y el hueco es un agujerito de consecuencia de que hay muchos electrones con un agujero en el medio que se mueven. ¿Sí? Los vamos a tratar a los dos, a los N y a los P, los vamos a tratar como partículas con carga. Y de hecho, cuando yo lo mido con instrumentos y mido la corriente, ambas dos son equivalentes y se comportan como si hubiera una partícula negativa o una partícula positiva en movimiento. Bueno, vamos a pausar acá y vamos a hacer los 10 minutos de pausa.